Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días, profesor. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Bienvenidos a esta sesión de clase. Me da mucho gusto encontrarme con ustedes. Hace mucho tiempo que no hablo de teoría de la ciencia. Desde la semana pasada he estado ocupado en hablar de aplicación de la ciencia. Gracias por su puntualidad. Gracias a aquellos que ingresaron a la sala un tiempo antes de las 10:30 am. Vamos a iniciar. Recordar que tenemos una sesión de clase dividida en dos tiempos y vamos a ir al primer tiempo. Active alguien su micro y díganos con qué empezaremos, por favor. Adelante. Con la inauguración de la parte 3 de la unidad 1, el conocimiento científico. Ajá, muy bien. ¿Alguien tiene otra? Sí, Benito, adelante. Aquí se va a analizar las características de la ciencia Eso fáctica. es. Muy bien. Características de la ciencia. Interesante, qué bueno, gracias. Vamos a iniciar. Tenemos 50 participantes en esta sesión. Estamos grabándola para enviarla. Y todos al análisis de el tema de hoy, en la lectura de la obra que seleccioné para apoyar el curso y que estamos detallando con la intención de que a ti te guste esta propuesta y la estudies de manera permanente, siempre, porque como zootecnistas estaremos ocupados en amalgamar teoría de la ciencia con práctica. Esto es, en integrar lo que se aprende en la escuela con lo que se aprende en campo. Y arrancamos aquí donde nos quedamos la vez pasada. Podemos hacer una síntesis breve y decir que la misión del hombre en el mundo consiste en percibir el mundo, entenderlo y experimentar con él para hacerlo más confortable. Eso es muy interesante porque nos da un encargo y ese encargo es el fundamento que en todas las universidades se persigue, en todas. Siempre vamos a tener una materia como esta ligada a la ciencia en cualquiera de las corrientes de pensamiento. Y ese es nuestro apoyo principal. Ahora vamos a ver un poquito acerca de la clasificación de las ciencias, pero antes vamos a repasar también una advertencia para el hombre que estudia ciencia. Y esta advertencia, que la tengo aquí marcada, está dada para recordar siempre la capacidad que tenemos de enriquecer lo que sabemos. Así, enriquecer lo que sabemos. Y eso es lo que yo estoy haciendo con esta lectura, tratando de sacar el máximo provecho de cada una de las ideas que el autor planteó. Aquí, por ejemplo, nos dice algo que podría ser una contradicción, fíjense. Y aquí en esto está la clasificación de las ciencias. Por un lado dice que el hombre amasa. Me gustó mucho esta expresión porque dice que amasa, y amasar significa sostener entre las manos. Y plantea remoldear. En automático esto nos lleva a una etapa de la educación, cuando empezamos a ir a la escuela, que te tocaba jugar con plastilina. Es un buen símil de esa situación. Y que tú podías manejarla de distinta manera, según querías, según podías. Y al final toda la plastilina era oscura, marrona, pero antes era un material con el cual tú creabas. Y dice que la intervención del hombre hace posible que lo que la naturaleza contiene sea de utilidad para resolver lo que la naturaleza necesita por medio de quienes la habitan. Y aquí es donde
refleja un punto de partida para el encuentro de las ciencias con otras maneras de entender el mundo, porque el autor se deja resbalar hacia plantear necesidades animales, y aquí él entiende al hombre como el animal superior, pero también plantea necesidades espirituales, y aquí se resbala hacia la metafísica. Inclusive, más adelante él se refiere a algo claramente intangible, que son los sueños. Los sueños como materia básica para la construcción del saber y el enriquecimiento del saber que está adquiriéndose. Dice sueños. Los sueños son parte de la esencia humana, son un factor de motivación, son un algo que solamente cada quien tiene y que crea o recrea para abrirse paso por el mundo. Eso hace también que tengamos que regresar al hombre para entenderlo una vez más como individuo, único, indivisible, y que entonces él se va a encontrar con otros como él, que seguramente también tienen sus sueños. Y luego ya viene lo más interesante, la manera en que el hombre crea en el mundo, dice él, crea el mundo, porque a partir de lo que el mundo tiene, él es capaz de producir algo. Y una vez más, en la intención de recordarnos que el hombre no puede vanagloriarse de lo que hace para sentirse superior al otro, establece un término que llama artefactos, algo simple que podría estar por allí en cualquier rincón, y también la cultura, como el fruto de la construcción colectiva a lo largo del tiempo, y que es fundamental para entender el papel de la ciencia. En el caso de nosotros, de un modo nos apoyamos en la ciencia y de otro modo nos apoyamos en la cultura. Construimos ciencia y somos parte de la cultura y nos encontramos ante una cultura. Y si bien la ciencia es fundamental para transformar el mundo, la cultura también juega su papel. Al lado de la ciencia, a veces alimentada por la ciencia, pero con sus propios patrones. Y así como es difícil construir ciencia, así también es difícil modificar la cultura. Las personas se aferran a algo que valoran y de eso no quieren salir, por más que el hombre de ciencia quiera explicarles. Entonces aquí tenemos que un ingeniero agrónomo, por ejemplo, tiene una combinación no no de la misma naturaleza, sino de fruto de la amalgama de dos elementos que se pegan, pero que no se funden el uno en el otro, la ciencia y la cultura. Y continúa explicando y nos dice, vamos a definir un poco de ciencia. Dice, la ciencia vista como actividad, como investigación. Actividad quiere decir como proceso activo. La ciencia no es pasiva, no está muerta tampoco, sino que se mantiene viva a partir del accionar del hombre. Y advierte, una vez más, la ciencia pertenece a la vida social. Esto es, la sociedad tiene para sí, en su beneficio, el valor de la ciencia. No puede, por tanto, imaginarse el autor el desarrollo de la ciencia al margen del interés social, sino que se debe a ese interés y le da una interpretación por medio de lo que él plantea a la manera de aplicación. Dice, si hemos de hacer un mundo más confortable, es elemental que el concepto de la ciencia se aplique sobre el mundo. Y aquí nos da ejemplos. Dice, mejoremos nuestro medio natural. Y aquí él admite la primera persona del singular cuando dice nuestro, como recordándole a la ciencia que el espacio donde la ciencia trabaja no le es propio de la ciencia, sino que forma parte del mundo y por tanto corresponde al mundo y como medio del mundo es de todos. Por eso el énfasis en el patrimonio de la ciencia en beneficio de lo social.
Y siguen el ejemplo. Dice, nuestro medio natural. Y nuestro medio natural es el mundo. Nuestro medio artificial es la ciencia. Continúa explicando, inventar y manufacturar bienes materiales y culturales. Esto es, como bienes materiales, los recursos tecnológicos, ciencia y tecnología, y culturales, los que son propios del hombre, al margen de la ciencia. Y entonces, cuando la ciencia tributa en favor de la cultura, de lo social, tenemos a la ciencia convertida en una tecnología. Y así tú puedes elaborar un esquema ahí en tu libreta que relacione dos entidades. De un lado tú puedes colocar la ciencia y del otro lado tú puedes colocar el mundo. Y la ciencia se vincula con el mundo por medio de las propuestas tecnológicas. Esto es muy importante porque a nosotros como protagonistas del desarrollo nos deja una herramienta. Y esa herramienta es fundamental para que el mundo se transforme. Son las tecnologías. Esto es una manera que el autor propone para que nosotros como zootecnistas logremos un medio natural más confortable es mediante las tecnologías. Pero las tecnologías se desarrollan en el mundo, por el mundo y para el mundo. Esto es para responder a sus necesidades. Y las necesidades del mundo consisten en mejorar lo que tiene para que se haga un mejor aprovechamiento, para que sea superior, y también en crear algo en el mundo, porque en el mundo todavía no existe. El mejor ejemplo de la capacidad creativa es la propuesta de las ciencias. Y luego dice, esto me llamó muchísimo la atención la primera vez que lo leí, la ciencia se nos aparece como la más deslumbrante y luminosa, la más asombrosa de las estrellas de la cultura. Y a lo mejor es la utopía superior, porque dice, la ciencia es la luz de la cultura. Esto es, toda sociedad que se denomine culta debe estar fortalecida en la ciencia. Pero toda sociedad no puede denominarse culta, esto es, rica en cultura, si ha menospreciado a la ciencia o si no contiene en sí a la ciencia. Y de allí a lo mejor pasó por tu cabeza la comparación entre los pueblos nórdicos de Europa y los pueblos sureños de América, contado desde México, en que encontramos culturas tan diferentes y unos pueblos ligados al progreso y otros pueblos ligados a su pasado. La propuesta de la ciencia como entidad para mejorar reduce el mundo hacia mirarlo para adelante, no hacia mirarlo para atrás, porque no puede construir en él, sino permanentemente hacia adelante. ¿Quién es entonces el elemento social que mira hacia el pasado? Pues el componente de la cultura. Y entonces, la cultura puede entenderse como un mundo en el oscurantismo y a la ciencia como la lámpara que la mueve de ahí para edificar el mundo. Y así podríamos decir, esa gran cantidad de problemas que tú identificaste para tu comunidad es referente de la cantidad de oscuridad que hay en tu comunidad. Y entonces, del grande campo que la ciencia puede encontrar para alumbrar, para iluminar y empezar entonces a actuar sobre la comunidad para que se haga un mundo confortable. Necesario es entonces que las personas entremos en contacto con la ciencia para que por medio de ella, valoremos lo que tenemos, todo el patrimonio en general, dentro de lo cual está lo social, y lo social forma parte de la cultura, pero no para dejar la cultura intocable, sino para hacer que la cultura brille y haga brillar al pueblo.
porque la cultura iluminada por la ciencia es una cultura que se muestra y por tanto es una cultura que está expuesta a crecer. Sin embargo, dice, es un bien. La ciencia es un bien. Y si es un bien, está dada para bien. Su naturaleza es la bondad, el servir, el buen propósito. Así que cuando encontramos que la ciencia desvía su propósito, es porque se ha convertido en un mal, de la manera que sea que se justifique, pero se vuelve un mal. Y ese no es el propósito de la ciencia. Y así podemos establecer que en la diversidad de pensamientos tenemos a la ciencia como el bien que produce las ideas. Y las ideas que se producen siempre tienen la connotación de ser novedosas, originales o quizás auténticas. Pero en cualquier persona que se propone pensar, surgirán ideas novedosas, ideas desconocidas hasta ese momento. Esto quiere decir que todos tenemos en nosotros mismos la capacidad de investigar, de hacer ciencia. Y aquí entre paréntesis nos queda lo que podría ser el mejor título para nuestra asignatura, la investigación científica. Investigación de lo social y de lo natural para crear ciencia. Y entonces se justifique que nosotros pasamos del estado original que tenemos en el mundo a un estado modificado a partir de lo que nosotros podemos crear en el mundo. Una vez más, a partir de lo que nosotros podemos crear en el mundo. Entonces, si cerramos esta sección, podemos decir desde un principio que la posibilidad de hacer un mundo más confortable recae en nosotros. En nosotros, siempre y cuando nuestro bastón, nuestra herramienta principal, sea la búsqueda del saber. O en otras palabras, la búsqueda del saber científico. Esto es, el saber intangible, el saber que el mundo no tiene todavía. Y que por medio de nosotros puede crearse para aplicarse sobre el mundo y transformar el mundo. En el lado puro, un fruto es el conocimiento. El otro fruto es la herramienta, el saber teórico y el saber práctico respectivamente. Así que somos personas dotadas de un componente atado al mundo y de un componente hecho para mantenerse separado del mundo. Y entonces cambiar el mundo. Probablemente ustedes ahora que están en cuarto año no pueden notar la diferencia entre estos dos pilares de nuestro trabajo. Pero cuando escuchen a propósito hoy, y creo que vamos a tener esa tarea para ustedes, para forzar que haya quórum y les vaya muy bien. Esta tarde se inician las pláticas, las conferencias por la Semana del Becerro, que es la semana del aniversario de Zootecnia. Y hoy habrá oportunidad para que los conferencistas divulguen el saber que tienen. Y entonces voy a encargar a ustedes un breve análisis de una de las conferencias, la que quieran, la que les guste, la que se encuentren, pues. Si pueden más de una, mejor. Y van a analizar la propuesta del conferencista para identificar un par de elementos, nada más un par, y nos los traen el jueves. Estos elementos son, 1, la propuesta teórica pura de un saber. Y su pareja, la propuesta de ese saber vestido de práctica. Esto es de la manera como se aplica.
Porque yo estuve el día de ayer domingo en unas conferencias que hubo y me entretuve bastante porque hice el ejercicio de identificar la propuesta teórica y la propuesta práctica. Y fue curioso, muy curioso, escuchar cómo, lo diré otra vez, escuchar cómo el conferencista decía la propuesta práctica, pero al mismo tiempo decía el elemento teórico que la descalificaba. No te voy a decir ejemplos porque no quiero hacer por ti este ejercicio, pero voy a repetirlo. El conferencista decía una propuesta práctica y de inmediato, en la misma expresión, en la misma línea que decía, él desechaba esa propuesta por causa de un argumento teórico mal planteado. Y entonces yo entendía, con razón tenemos tanta confusión en el mundo que queremos mejorar, porque a veces nosotros mismos como técnicos no sabemos identificar cuál es la parte pura de la ciencia y cuál es la parte de aplicación de la ciencia. Es decir, cómo estos dos elementos deben estar con nosotros para generar una propuesta aplicable en el mundo con respaldo en la ciencia. Y es algo absurdo que escuchemos como receptores de una propuesta una idea que parece interesante, pero al mismo tiempo otra idea que destruye a la idea original, a la idea anterior. Esto es, algo me interesa mucho para llevarlo a campo, pero luego me dicen que no lo puedo llevar por tal cosa. Pues entonces no debiera yo hacer una propuesta. Así que les dejo ese ejercicio, por favor, y si alguien tiene dudas, las podemos resolver enseguida. Abro espacio para preguntas o comentarios, porque vamos a entrar a la clasificación de las ciencias. Adelante, por favor, activa tu micro y participa. Gracias. ¿Cuál es la extensión para poder hacer el análisis? Me bastaría media cuartilla. Escribes Ok, fundamento. gracias. Gracias. Escribes fundamento teórico A, tu planteamiento. Silogismo, pues, hablando de la lógica. Planteamiento B, el elemento práctico. Silogismo B. Y entonces generas tu conclusión. Y el esfuerzo que tú harás consistirá en identificar que tanto el silogismo A como el silogismo B hayan sido dichos por el conferencista y que ambos sean verdaderos. Y que ambos sean verdaderos para que tú puedas generar la conclusión C. Así como te enseñaron en prepa, en la clase de lógica. ¿Queda clara la actividad, chicos? Sí, profe, claro. Sí, profesor. Muy bien, gracias. El evento está siempre organizado por los chavos de cuarto año. Es para ustedes, así que inclúyanse, participen, aprendan y luego vienen acá y nos cuentan. Nos cuentan, por favor, la congruencia de los técnicos. Eso es lo que vamos a valorar, porque eso nos orientará para saber cómo ellos están valorando la ciencia. Y algo hay que aprender, entonces vamos a aprovechar que ese evento lo tenemos esta semana. ¿Podemos continuar? Sí, profe, adelante. Sí, profesor, podemos continuar. Muchísimas gracias, muy amable. Seguimos. Capítulo que sigue. La clasificación de las ciencias. El autor nos dice, hay dos categorías de ciencias.
Una categoría la tienen las ciencias formales. Y la otra categoría la tienen las ciencias fácticas. Vale la pena entonces que nosotros sepamos a cuál de las dos categorías corresponde la zootecnia. Porque la zootecnia es una ciencia y por fuerza debe encasillarse en alguna de estas dos grandes categorías. Voy a repetir. Ciencia formal y ciencia fáctica. O se es fáctica o se es formal. Y hay una manera muy sencilla de diferenciarlas. Aquí vamos. En primer lugar dice el autor, que no toda la investigación de la ciencia busca el conocimiento objetivo. ¿Quién me ayuda, por favor, a decir qué se entiende por objetivo o por conocimiento objetivo? Activa el micro y contesta. Por favor, participa. ¿Qué es el conocimiento objetivo? Caray, esta es una expresión muy profunda. ¿Que se basa en un objeto? Se basa en un objeto. Muy bien. Se basa en un objeto. Excelente. Y si se basa en un objeto, ¿cómo es entonces ese conocimiento? En palabras sencillas, puedes Pues decir. explica. En palabras sencillas, puedes decirlo. Pues el conocimiento científico, ¿no? Porque tiene un objeto. Ajá. O sea, describir. Busca relaciones entre sí. Bueno, entre el mismo objeto. Muy bien, muchachos. Quiero escuchar más. Eso me está gustando. Porque están en el plano de la ciencia general. Y aquí empezamos a clasificar a la ciencia. Todas las ciencias tienen su objeto. Todas. Y de hecho, ese es un elemento para clasificar a las ciencias. La naturaleza de su objeto. Proseguimos entonces. Si yo tengo una ciencia que estudia objetos y genera conocimiento, ¿qué característica tiene ese conocimiento? Bueno, vamos a avanzar. La palabra es simple. Cuando alguien dicta un discurso y dice, seamos objetivos, ¿a qué se refiere? Que no perdamos el punto de central de lo que se investigó, de lo que se está hablando. Muy bien. A una realidad. Precisos. ¿Exista lógica? Ajá, muy bien. Todo lo que han dicho es correcto, aunque quedó como lluvia de ideas porque se abordaron otros aspectos como la base de la ciencia. Ok, seguimos. Muy bien. Agradezco esas respuestas porque me dicen, ustedes y las respuestas, que vamos bien, gracias. Y empieza aquí la clasificación. Dice, con dos ejemplos, la lógica y las matemáticas. Todo eso subrayé. La lógica y las matemáticas, y la matemática, todas las matemáticas, por eso te costaban tanto trabajo en prepa, porque por sus propias características necesitas transferirte al mundo de las ideas para poder jugar ahí. Dice, te tengo dos ejemplos y no hay más.